Ruggero acaba de hacernos prácticamente una suerte de fotografía de lo que usted está viendo. Sin embargo, hay cuestiones que por allí invitan a interrogarse respecto de cómo está viendo el peronismo, cómo lo nota. Parece que el peronismo está atravesando una etapa electoral con dificultades. El peronismo necesita revisar sus banderas históricas permanentes sobre la realidad del 2021. O sea, no se puede analizar el futuro solamente con el espejo retrovisor de la historia, sino que además de reconocer la historia hay que mirar con el espejo del futuro. Y me parece que el peronismo por ahí se enfrasca en discusiones que tienen más que ver con modelos que pasaron que lo que tienen que resolver. O sea, la Argentina y el peronismo tienen que resolver un gran modelo de acumulación para poder armar un gran sistema de distribución. No se puede distribuir lo que no se acumula. Entonces Argentina tiene que volver a su esencia, el peronismo tiene que retomar su esencia, que por supuesto en la serie de la pandemia impidió muchas cosas serias y la situación de debilidad financiera en la Argentina, pero tiene que plantear un modelo de acumulación para hacer un modelo de distribución social. Tiene que volver a recuperar a partir de la producción la movilidad social ascendente del peronismo, que no la perdió. Sí. Lo que pasa es que están en dificultades importantes para ejecutarlas. ¿Y con qué herramientas cree usted el peronismo hoy, en función de lo que tiene a la mano, se podría hacer para que esto se pueda revertir? Yo creo que el peronismo tiene que pensar un poquito, pagar un poquito, y que hacer una convocatoria más amplia a muchos sectores que puedan... Siempre el peronismo tuvo sus dificultades, sus diferencias internas, sus matices hacia la vida del peronismo, que cuando eso te logra una síntesis es riqueza. Hay que recrear una nueva síntesis y me parece que todo sirve, todos los personajes del peronismo son útiles, necesarios y convenientes. El tema es buscar la nueva síntesis, la reconstrucción de una cosa común que todos puedan ser parte y actores en la reconstrucción del país y refortalecer el peronismo. ¿La economía cree usted que influye como para impedir que esta necesidad que hoy tiene en el marco de la unidad y del consenso, el peronismo pueda avanzar en ese sentido? Porque por tratar lo urgente, a veces puede que se deje de lado la discusión profunda y cuál es la transformación que necesitamos. Es cierto, es cierto. Siempre lo urgente a veces es enemigo de lo importante. Entonces la urgencia de resolver situaciones todos los días a veces quita visibilidad del futuro. Por eso digo que pensar. Sobre la solución de apagar los incendios del presente que pueden existir, hay que mirar cómo se sigue. O sea, el peronismo y el país necesitan saber un rumbo, hacia dónde vamos. Y eso se hace para pensar. Obviamente que la economía influye y cómo influye. O sea, la lucha contra la inflación, la lucha contra la pobreza, una serie de problemas que son muy serios y muy graves en la Argentina, que vienen de antes, son problemas arrastrados, pero no detengamos en las culpas históricas. Pongamos en energía a resolverlos. A veces los nombres, Humberto, ¿no cree usted que a veces un nombre y apellido, al menos lo que es la política en Latinoamérica, resume en sí un proyecto? O sea, ¿quién puede pensar un peronismo sin Perón o que Perón no va a ser peronismo, digamos? Sí, o sea, como si le estaría asociado, es inmanente la figura Macri y el liberalismo. Sí, sí. Yo creo que hay que pensar, hoy el peronismo tiene que abandonar un poco la encarnadura y trabajar más en el verbo. O sea, hay que buscar un verbo común, porque las encarnaduras llevan los ismos. Entonces los ismos terminan fracturando el peronismo. Hay que reconstruir el verbo común, que nos contenga todo, aun cuando nunca podemos aceptar el 100% de ese verbo común. Pero necesitas el verbo común. El peronismo fue su pensamiento, su doctrina y un liderazgo fuerte, que lleva una simbiosis. No puede haber liderazgo fuerte sin verbo, y el verbo es imprescindible. Y hoy, en un momento de cambio, trasvasamiento generacional, de la aparición de nuevos dirigentes, un nuevo ciclo histórico, hay que recrear el verbo en el siglo XXI en medio de sociedad del conocimiento. Hablábamos del peronismo y en ese sentido la pregunta ya casi es obligada. Es cierto que esto está pasando dentro del peronismo. No obstante ello, en la vereda de enfrente, como quien dice, o como si nos remitimos a algunas frases de la historia, está la oposición. Y a veces es más permeable o menos a querer encarar un proceso como el que usted recomienda. Y la oposición siempre cumple su rol. Nosotros hemos sido, a mí me tocó acá en el bloque ser opositor y oficialista. Cada uno tiene su rol determinado y hay que saber cuáles son las reglas de juego. Yo aprendí en política no echar tanto culpa a los otros, sino buscar mis errores. Porque siempre, cuando uno ataca solamente y después de pasar al oficialismo de la oposición, no está viendo sus fallas. Porque crea siempre la teoría conspirativa del otro, que existen y que son. Entonces, la gente premia y castiga.
Ajá. Entonces hay que trabajar por lo positivo, buscando el reconocimiento de la sociedad, resolviendo sus problemas, no de la demagogia, sino de la solución estratégica que baja a la gente. La oposición cumple su rol en medio de una campaña electoral, una oposición que a veces se tienta o se tensa para buscar poder interno. O sea, las oposiciones, mientras más virulentas son contra el oficialismo, más recrean los opositores duros. Eso tampoco termina sirviendo a un marco de desarrollo de una sociedad, de un país. Pero siempre mirar lo que hace uno. Después vemos lo que hacen los otros. La oposición cumple un rol, a veces más acertado, a veces más desacertado. Hay oposiciones que juegan a la destrucción, oposiciones que juegan a lo ideológico. Acá es un mix, es un mix. Hay mucha crítica hacia el peronismo de distintos sectores que son del propio peronismo, donde le están pidiendo al presidente que patee el hormiguero. Le digo en función de qué, porque estas charlas se escuchan a veces en el café. No hay dirigente peronista que no diga que no tienen vigencia las banderas históricas, las 3 banderas históricas del peronismo, ¿no? Pero sucede que, bueno, hacerlas valer tiene su riesgo y su costo, ¿no? Es que, ¿sabe qué sucede? La patria justa, libre y soberana, la movilidad ascendente nacional, la movilidad social ascendente, son banderas intransformables del peronismo, pero hay que adaptarlas a los tiempos históricos. O sea, los modelos de la sustitución de importaciones de la Argentina es un tema que ha sido debilitado. El mundo cambió, volviendo en un paradigma científico-tecnológico, en un cambio de paradigma profundo de la humanidad. Entonces, las banderas hay que adaptarlas sin perder su esencia a los nuevos tiempos históricos. Y yo creo que esta es una debilidad que el peronismo no está avanzando. Esto genera más incerteza y genera más críticas internas. O sea, el peronismo tiene que decirle, proponer a los argentinos un rumbo de país. Y ahí por ahí no somos lo suficientemente claros para decir el rumbo es este o es este. Y terminamos en la pelea chica sectorial y nos termina fagocitando las pujas sectoriales, externas e internas. Bien, ¿cómo lo ve para las próximas elecciones? Es una batalla dura para el peronismo, es un desafío histórico, es una elección complicada. Yo espero que el peronismo pueda estar a la altura de las circunstancias, pero siempre iría después en la política. Ningún día es el final de la historia. Siempre hay que preocuparse por el día después. ¿Los pueblos, usted lo ve al pueblo argentino en las próximas elecciones votando, por reacción, por simpatía, va a haber de todo, por coincidencias? Va a ser una mezcla, va a ser voto premio y voto castigo, voto que mi convicción, y en Argentina está decidiendo el voto al menos malo, y eso no es bueno. Muchas gracias. Gracias a usted.